El trasfondo y el comienzo del ministerio de Jesús abarca desde Abraham hasta el comienzo del ministerio de Jesús, donde Dios prepara al mundo cientos de años antes de enviar a su Hijo. Y Él usó a los judíos, a los persas, a los griegos y a los romanos para preparar la tierra para la venida del Mesías. Ahora debemos de tener en cuenta que para los judíos como pueblo escogido de Dios, perder sus derechos como nación y ser una provincia del Imperio Romano es un fuerte golpe, ya que esta tierra fue prometida a sus antepasados, a los patriarcas, y ahora está puesta en manos de los gentiles y sometida por ellos. En ese entonces algunos judíos se levantaron, pero fueron reprimidos por los romanos. Por otra parte, los judíos piadosos se aferraron a la esperanza mesiánica. Mientras tanto, en Jerusalén había una disputa entre los fariseos, porque ellos dominaban las sinagogas, y por otra parte los saduceos, ellos controlaban el templo. De acuerdo a la cronología, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? El Evangelio de Juan menciona 3 fiestas de Pascua a las cuales asistió Jesús, de modo que ministró por lo menos durante 3 años. Podemos concluir, decir con algo de certeza, del año 28 al 30, es decir, más o menos 3 años. Encontramos también unos personajes históricos. Podemos ver 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás, este primero con mayor influencia, aunque este puesto ya no era vitalicio, era manejado por el Imperio Romano de acuerdo a sus intereses políticos. Estos 2 sacerdotes eran saduceos y carentes de espiritualidad. Es donde vemos esta corrupción en la parte interna acerca del templo. Cuando hablamos del ambiente político de la vida de Cristo, nos es necesario mencionar a Roma, imperio gobernante de esa época. Ellos conquistaron el mundo conocido después de la caída del reino de Alejandro. Ellos organizaron el mundo en un gran imperio. En el plan de Dios, los romanos también prepararon el mundo en 2 importantes maneras para la venida del cristianismo. Primero, los romanos trajeron ley y orden, o como se conoce, paz romana. Tenían un gran ejército que trajo paz al mundo durante el reinado de César Augusto. La segunda manera en la que los romanos ayudaron fue construyendo caminos. Hoy usted y yo conocemos el dicho: todos los caminos conducen a Roma. Dios los usó para preparar el mundo para Cristo. Los romanos también nombraron a Herodes el Grande para ser rey de los judíos. Él reinó del 37 a.C. hasta el 4 después de Cristo. Varios miembros de su familia reinaron después de él. Tenemos a Arquelao, que reinó en Judea y Idumea. Tenemos a Herodes Felipe II, que reinó en territorios del norte. Tenemos a Herodes Antipas, que reinó en Galilea y en Perea, y lo escuchamos bastante en la Biblia. Él fue quien encarceló y después decapitó a Juan el Bautista cuando le reprendió por haber tomado a la esposa de su hermano. Un personaje importante en escena también es el gobernador romano en Judea en el tiempo de Jesús, Poncio Pilatos, que es importante en la historia por su parte en el juicio de Cristo. Para ahondar en el tema del ambiente religioso es necesario recordar 3 aspectos. Primero, el contexto histórico judío. Esas raíces judías. Abraham era el padre de los judíos, sus hijos fueron esclavos durante 400 años, anduvieron 40 años en el desierto. A través de Josué conquistaron la tierra prometida y 400 años fueron gobernados por los jueces, 400 años por reyes. Asiria conquistó el reino del norte en 722 a.C. y Babilonia llevó cautivo el reino del sur a Judá en el 586. Después de 70 años de cautiverio, algunos regresaron a Palestina, otros permanecieron en Babilonia y muchos se dispersaron a otros lugares. Segundo aspecto, las creencias judías. 2 cosas los distinguían. Primero, los judíos creían en un solo Dios, eran monoteístas. La segunda, creían en la ley de Moisés. Estas 2 creencias, el monoteísmo y la ley de Moisés, ayudaron a preparar el camino para Cristo y el Evangelio.
Tercer aspecto a considerar, grupos judíos. Tenemos 4 de esos grupos religiosos. Los saduceos, conocidos por obedecer rigurosamente la letra de la ley de Moisés y por rechazar la realidad de los espíritus y ángeles, y también la doctrina de la resurrección y la vida eterna. Eran poderosos líderes políticos y oficiales principales en el Sanedrín. Segundo grupo, los fariseos. Eran estudiantes y maestros del Antiguo Testamento. Creían en ángeles, en los espíritus y en la vida después de la muerte. Legalistas. Aparentaban rigor y austeridad, pero eludían los preceptos de la ley. Tercer grupo, los escribas. Llamados abogados y expertos en el estudio de la ley. Les gustaba enseñar. Algunos de ellos hacían parte del Sanedrín. Cuarto grupo, los herodianos. Componían un grupo religioso menor, favorecían a Herodes el Grande y a su familia, mencionados como enemigos de Jesús. Muchas gracias. La predicación de Juan el Bautista era como el resonar repentino de una trompeta de guerra. Por todo el país corrían las noticias de que en el desierto de Judea se había presentado un profeta, un hombre áspero que predicaba la palabra de Dios con autoridad, hablando de corazón a la gente. El uso de la ropa tosca era una característica de los profetas y así se vestía Juan. Había vivido con simplicidad en el escabroso e inhóspito desierto de Judea. Él reflejaba una vida simple y separada de los intereses mundanos. Antes de hablar a los hombres, el predicador debe pasar tiempo de calidad en comunión con Dios. Allí en el desierto, la palabra de Dios vino al corazón de Juan. El mensaje de Dios ardió en su corazón y procedió con de nuevo hablarle a las personas con la más plena seguridad como lo hacían los antiguos profetas. Juan predicó sobre el pecado, la justicia, el juicio y el arrepentimiento y el perdón. Poseía un extraordinario poder para escudriñar el corazón humano y despertar la conciencia de los hombres. El reino de los cielos se acercaba en la persona del Mesías, el cual iba a establecer pronto su dominio, y la gente había de prepararse para su venida. Se describía la preparación con una figura oriental. Cuando un rey pensaba hacer su viaje, enviaba primero a su siervo para que él preparara el camino. Era necesario rectificar las sendas, rellenar los valles y rebajar las colinas, de tal manera que los hombres deben quitar los obstáculos morales de sus corazones a través del arrepentimiento. Esto es un cambio de mentalidad. Juan indica que el arrepentimiento es mucho más que un rito o una confesión de faltas. Es algo práctico y profundo que motiva a la persona a dejar su pecado predilecto y a mostrar amor hacia su prójimo. Se expresa en la vida diaria por medio de la generosidad, la bondad y la honradez. Se manifiesta en los hechos. Juan bautizó a los arrepentidos como un signo y sello de su arrepentimiento. El lavamiento simboliza la limpieza moral del alma. Juan anuncia la venida del Mesías. Juan les bautiza con agua, un mero símbolo de un cambio interior, pero el Cristo vendría, bautizaría con el Espíritu Santo, que es fuego que purifica y transforma el alma. El Mesías vendría también para separar el trigo de la paja, recogiendo para sí mismo a los buenos y castigando a los no arrepentidos con un fuego inapagable. Si el bautismo de Juan era un símbolo de arrepentimiento, entonces ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús se bautizó como un acto de iniciación de su ministerio público. El bautismo era un símbolo de romper con el pasado y entrar a una vida nueva de santidad y obediencia. Jesús dejó su vida hogareña para empezar una nueva vida de servicio a Dios. Fue su ordenación pública del ministerio. De esta manera llegó a ser el siervo de Jehová, y Jesús se bautizó dedicándose completamente a Dios para recibir el poder del Espíritu Santo, porque anhelaba moverse en ese poder. Deseaba recibir la unción divina para llevar a cabo la obra mesiánica. Jesús se bautizó como un acto de testimonio público ante el pueblo. Así se cumpliría toda justicia. En cierto sentido, era el momento de aceptar la cruz para redimir la humanidad pecaminosa. Es importante enfatizar que Jesús se bautizó para aprobar públicamente el trabajo y el ministerio de Juan el Bautista. Dios Padre aprobó la consagración de Jesús, enviando al Espíritu Santo sobre él y confirmando por medio de una voz audible, diciendo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Indica que Jesús es el Mesías prometido y el siervo de Jehová. La tentación de Jesús. Cuando el Espíritu Santo llena a Jesús, lo lleva al desierto para ser tentado. Dios permite que seamos tentados a fin de que se realice su propósito en nuestra vida. En el caso de Jesús, su tentación es el último paso de la preparación para su ministerio.
Debemos recordar que Jesús también tenía la naturaleza humana, la cual podía sentir una poderosa atracción del pecado. Él también sentía esa humanidad. El desierto fue una verdadera lucha contra los poderes de las tinieblas, y esto nos explica por qué Jesús fue tentado. Primero, para probar a Jesús, la palabra en griego es tentar, que significa poner a prueba. Para que Jesús experimentara lo que experimentan las personas al ser tentadas por el diablo, para que así Jesús se convirtiera en nuestro sumo sacerdote e intercesor, para proporcionar una señal y profecía de la derrota de Satanás, para demostrar de qué manera todos los hombres podemos alcanzar también la victoria. Mateo y Lucas difieren en el orden de las tentaciones, porque Lucas destaca los aspectos topográficos como lo son el desierto, la montaña, Jerusalén y el templo. En cambio, Mateo relata las tentaciones en orden cronológico. Vemos que el diablo trata de poner dudas a Jesús de quién es él. O sea, lo tienta tratando de que Jesús dude de su identidad. Y lo segundo es que Jesús vence a Satanás por medio de la palabra de Dios, usando la palabra de Dios. Jesús está lleno del Espíritu Santo y completamente consagrado a Dios, y por eso puede vencer. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, fue usada constantemente cuando Jesús empezó a ser tentado. Él le contestaba con la palabra de Dios. Satanás pone a prueba a Jesús de tres maneras. Una, le sugiere emplear sus poderes sobrenaturales para suplir sus necesidades. Cuando Jesús tiene hambre, se siente cansado, siente sed, siente todas las cosas que puede sentir un ser humano, todas las necesidades físicas, Satanás trata de tentarlo para que él use todo su poder. Pero Jesús le contesta con la palabra y no permite, porque para él lo primero es la voluntad y que el Dios sea glorificado, no usar su poder para suplir sus necesidades. Segundo, pone a prueba el cuidado de Dios. Entonces ahí quería tentar a Jesús a ver si él tenía orgullo de llegar y decir, realmente Dios me cuida, o sea, vamos a ver si Dios sí me cuida. Entonces el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así sepamos que Dios nos cuida, no debemos tentar, no debemos tentarlo. Y tercero, ofrecer los reinos del mundo si él lo adoraba. Él que quería que ocupara el trono sin ir a la cruz. Entonces esto nos enseña que el fin no justifica los medios. De todas formas, Jesús iba a ocupar el trono, pero no era la forma en la que Dios tenía planeado que él lo hiciera. Así que el fin no justifica los medios.